Nuevamente, bienvenidos amigos. Yo soy William Arango, asesor en seguridad y salud en el trabajo, especialista en salud ocupacional. En el video de hoy vamos a mirar cómo está establecido para Colombia la parte de accidente de trabajo y cómo prevenir accidentes de trabajo, de la misma forma que se considera accidentes de trabajo. Muy bien, miremos cómo tiene establecido el Estado colombiano en su parte de legislación la definición de accidentes de trabajo. Dice, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esto está enmarcado en el decreto 1295 de 1994 y en la ley 1562 del año 2012. Miremos qué es causa y qué es ocasión. Causa, cuando el accidente ocurre en el desarrollo de las actividades para las cuales fue contratado. Y ocasión, en el desarrollo de otras actividades laborales no propias de la labor para la cual fue contratado. ¿Qué quiere decir todo esto? Como vemos, en la definición y en la parte legal está muy clarito qué es accidente de trabajo. Sin embargo, cuando vamos al día a día de las organizaciones, a los procesos, a las actividades laborales, se genera confusión. Dividámoslo como lo tiene establecido el Estado colombiano en dos. Primero, ¿qué es causa? Como lo acabamos de leer, causa es más fácil, es para lo que nos han contratado, tenemos una lesión en el desarrollo de esas actividades, ¿sí? Esto quiere decir que ya sea que me hayan contratado como mensajero, como gerente, como secretaria, como ingeniero de producción, como publicista, no importa la profesión ni la labor para la cual me hayan contratado, cuando estoy desarrollando esas actividades laborales, tengo una lesión, eso es accidente de trabajo. Ahora miremos por ocasión. Por ocasión sí tiene un tópico que es muy diferente. Por ocasión, la definición nos dice en el desarrollo de otras actividades laborales no propias de la labor para la cual fue contratado. ¿Qué me está diciendo? Que tiene que ver con el trabajo, pero no propiamente desarrollando mis funciones para la cual fui contratado. Miremoslo en 5 categorías. Primero, transporte. Únicamente es accidente de trabajo en Colombia el accidente de trabajo en transporte cuando este transporte es suministrado directamente por el empleador. Ejemplo, aquellas empresas grandes donde tienen rutas de bus, de transporte, que recogen a sus trabajadores en diferentes puntos de la ciudad en la cual viva y labore, y me llevan desde el sitio donde me recogieron hasta las instalaciones de la compañía, en el recorrido se sufre un accidente de tránsito y se presentan lesionados, eso es accidente de trabajo. Pero no es accidente de trabajo cuando estoy esperando la ruta, tampoco es accidente de trabajo cuando todos los días desde mi casa, por mi propia cuenta, ya sea en Transmilenio, en mi propio carro, así me recoja el jefe en el carro de él, en bicicleta, a pie, en bus urbano y me transporto hasta el sitio de trabajo, ese no es considerado accidente de trabajo. Solamente el que es suministrado, como les dije anteriormente, directamente por el empleador. Ahora bien, vienen otras figuras de accidente de trabajo con transporte. Ya tenemos muy claro que desde mi casa, por mis propios medios, hasta el sitio de trabajo, no es accidente de trabajo. Pero llego al sitio de trabajo y por la característica de la labor, desarrollo durante hora y media, un ejemplo, las actividades ahí en el sitio de trabajo, en la oficina, y después tengo que desplazarme a otra sede o donde un cliente, hacer actividades laborales y en ese desplazamiento así lo haga en servicio público o en mi carro propio o en mi sistema de transporte propio y tengo un accidente de tránsito, ese sí es accidente de trabajo. Entonces miremos bien la diferencia entre cuando es directamente suministrado por el empleador o cuando no es suministrado directamente por el empleador. Luego viene un segundo ejemplo de por ocasión, la alimentación. Asimismo como el transporte tiene que ser accidente de trabajo cuando es directamente suministrado por el empleador, lo mismo ocurre con la alimentación. Aquellas organizaciones, aquellas empresas donde tengan restaurantes, servicios de casino, que los alimentos los suministra directamente el empleador, así sea por intermedio de un tercero, y un día específico con el almuerzo. Hubo
un número X de trabajadores intoxicados con los alimentos preparados, eso es accidente de trabajo. Pero aquellas organizaciones donde no tengan este servicio de alimentación, sino que cada trabajador por su propia cuenta decide cómo almorzar o lleva el almuerzo desde su casa preparado o pide un domicilio, así la organización tenga una cafetería y le preste y le facilite los medios mediante sillas, mesas, un horno microondas para calentar los alimentos, pero la persona sufre la intoxicación o sufre una lesión dentro de esa cafetería o cocina, eso no es considerado como accidente de trabajo porque no iba bajo la responsabilidad directa del empleador. Tercer ejemplo, cursos de capacitación, entrenamiento, formación. Todas las organizaciones tienen establecido para sus procesos y para una mejor productividad servicios de capacitación patrocinados directamente por el empleador. Cuando los trabajadores son enviados a estos cursos y capacitaciones y se sufre una lesión en esa capacitación, únicamente que tenga que ver con la capacitación, así sean en instalaciones diferentes a la empresa, es considerado como accidente de trabajo. Cuarto ejemplo, todo lo que tiene que ver con actividades de bienestar, con actividades generadas por las áreas de recursos humanos. Cuando estas organizaciones en cabeza de las áreas de recursos humanos generan actividades lúdicas de bienestar, de integración, patrocinadas directamente por la empresa, se les da el tiempo a los trabajadores para que asistan a estas actividades y se sufre una lesión, eso es considerado como accidente de trabajo. Eventos deportivos, aquí quiero que pongamos mucha atención porque se confunde mucho que el hacer una actividad deportiva dentro de las instalaciones de la empresa ya es considerada como una actividad laboral y no siempre es considerada actividad laboral. Únicamente para que un accidente o una actividad deportiva que genere una lesión sea considerada como accidente de trabajo es cuando es en representación de la organización, apropiada por la organización, organizada con todo el reglamento requerido por la organización y asumida 100% por parte del empleador. En este caso únicamente es considerado accidente de trabajo. Pero todos aquellos otros eventos deportivos, así tengamos las instalaciones de la empresa, así tengamos el permiso de la empresa, así la empresa de los premios patrocine con los uniformes, pero que sea al interior de la organización, esos no son considerados como accidentes de trabajo. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Y un quinto ejemplo de por ocasión es generado por terceros. ¿Cuál categoría de terceros? Unas órdenes del jefe inmediato, en nuestro país que hay algunas zonas de violencia que un tercero genere una lesión personal, ya sea por un atraco, por un secuestro a los trabajadores, es considerado accidente de trabajo, o por los mismos compañeros, que se genera bastantes chanzas, bromas entre los compañeros, y al que está trabajando le generan una lesión, para el que está trabajando y se le generó la lesión, es accidente de trabajo. Entonces miremos que con estos 5 ejemplos que se generan en el día a día de nuestras organizaciones, nos damos cuenta que no todo lo que ocurra al interior de la organización y en horario laboral es accidente de trabajo. Y lo mismo, no todo lo que ocurra fuera de las instalaciones y fuera del horario laboral no debería ser accidente de trabajo. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Si nos miramos en cargos como el de un mensajero, el mensajero no tiene oficina ni instalaciones propias. El mensajero, el 90% de su tiempo está por toda la ciudad. Está en bancos, está donde clientes, está donde proveedores, está en instituciones del Estado haciendo vueltas de su mensajería y donde el accidente de trabajo únicamente se ciñera a las 4 paredes de las instalaciones de las organizaciones, el mensajero nos quedaría desprotegido. Entonces, por eso es que no nos confundamos, no toda la lesión que ocurra dentro de las instalaciones de la empresa es accidente de trabajo, ni no toda lesión que ocurra fuera de las instalaciones tiene que ser descartada como accidente de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estoy en el horario laboral, que normalmente para Colombia es de 8 a 5 y media de la tarde, y dentro de las instalaciones de la organización, pero hago yo una vuelta personal con permiso de mi jefe y tengo una lesión, eso no es accidente de trabajo. Como un ejemplo, llega un cobrador
de alguna deuda que tengamos personal, llega a la recepción de la compañía, nos trasladamos desde nuestra oficina, que queda en el tercer piso, a la recepción de la compañía, nos rodamos las escaleras y tenemos una lesión. Eso no es accidente de trabajo porque de ahí ya se me volvió una vuelta personal y tengo desvinculación laboral. Entonces es muy importante, vuelvo y repito, que miremos estas diferencias entre causa y ocasión porque de ahí depende el que sabamos catalogar como accidente de trabajo o no. Por último, cuando se genera un accidente de trabajo bajo estas características que vimos y ya reconocido como accidente de trabajo, tenemos 48 horas hábiles para reportarlo a la ARL a la cual estemos afiliados. Muy bien amigos, espero que haya quedado claro. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan en nuestros canales de nuestros diferentes sistemas de comunicación podrán consultarnos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.